Bueno, es una alegría de verlos, ¿no? Hace un año y chirola que estuvimos por aquí con Doris. Miro allá arriba, mucha gente. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? ¿Ahí arriba? Bien. Me alegra de verlos y me alegra de ver también las terceras generaciones ya, ¿no? Estamos nosotros, tu generación, y ahora están las otras generaciones que lo están siguiendo ustedes. Y eso da alegría porque eso es la continuación de la iglesia. Los jóvenes son la continuación de la iglesia. Nosotros, como dice la canción, nos vamos volviendo viejos y pasan los años, por supuesto, entonces, ahí está. Pasan los años y, por supuesto, la iglesia continúa. Nosotros pasaremos en la historia, pero el legado que vamos a estar dejando en la nueva generación son aquellos que van a seguir, si el Señor, por supuesto, no viene antes, seguir llevando a la iglesia y el evangelio. Así que está bueno cuando la iglesia invierte tiempo en las nuevas generaciones, tiempo, dinero, esfuerzo, y poder entonces lentamente ir delegando a estas nuevas generaciones este mandato de ir y llevar el evangelio a toda criatura, ¿no? Así que bueno, la idea, un cariño muy grande de la Iglesia del Salvador. Lo único que tengo que corregir porque el tema es Iglesia del Salvador, Bautista, el título. Legalmente, por supuesto, sí, pertenecemos a la Convención Bautista, es bautista, pero en el corazón sigue siendo la Iglesia de Cristo, igual que ustedes. Ya ha pasado los tiempos de las denominaciones, ahora lo que nos une centralmente es la obra de Cristo. Ustedes saben que yo no soy un predicador en el sentido a veces de ser más de cosas personales. Soy más de enseñar. Mi trabajo es enseñar y yo no me puedo escapar. Es decir, cuando preparo un mensaje o algo por el estilo, termino que me tengo que convencer yo de lo que voy a predicar es bíblico, si no, no lo predico. Y cuando me doy cuenta que es bíblico, termino haciendo un estudio bíblico. Entonces me cuesta a veces salirme de este canon. Así que lo mío, que hoy va a tener que ver un poco con esta línea de lo que voy a estar compartiendo, entonces esté afirmado por la palabra de Dios. Estuve tratando de verlos o seguirlos en los mensajes de este mes de abril. Así que bueno, estuvo David, estuvo Ángel. Y en el anterior, en una era algo acerca de Dios, ¿no? No me acuerdo, era algo distintivo de Dios, era creo que el toque distintivo de Dios basado en toda esa historia incluso de Moisés y de todo. Así que podemos poner el PowerPoint porque yo voy a iniciar. Esta es la primera vez que voy a trabajar con PowerPoint. No se asusten porque tengo 6 nada más, así que no son muchos, no hay muchos pasajes, no hay nada por el estilo. Eso lo puedo hacer en una clase, pero no lo puedo hacer en la iglesia. Así que lo puse como para decir, para no desentonar, ¿sí? Como ustedes vienen siempre con PowerPoint, entonces dije, bueno, vamos a tratar de hacer eso. Mi tema hoy básicamente es un poco reforzar la fe, ¿sí? A veces sin querer no nos damos cuenta que los medios de comunicación son buenos. Estamos tan metidos en todas las formas, Facebook, YouTube, Instagram. Y hoy tiene una modalidad interesante, porque uno entra, por ejemplo, no sé, vamos a ver, yo entro para ver un video de Ángel y arranca el video de Ángel y me lo cortan y me mandan uno de ese, ¿estás orando? Y te da una chica muy bonita, blim, 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 cortan y sigue Ángel. Y yo digo, wow, habla de Dios. O a veces al iniciar estás viendo un video y por ahí te aparece un video de Jesús, ¿no? De película, ¿no? Y camina y entonces Jesús sanando y lo demás. Y después atrás, la información. Se está de alguna manera avanzando, a veces sin querer, de presentar a un Jesús que no es bíblico, ¿sí? Un Jesús que en la apariencia es el Jesús de la historia, de la Biblia, pero detrás de todo eso hay toda una estructura teológica que si nosotros no tenemos la capacidad de discernirlo, a veces sin querer queriendo nuestra fe puede empezar a entrar a bambolear, ¿sí? Muchas de estas ideas de Jesús tienen que ver con revelaciones humanas. Hay personas que en la sinceridad, en un momento de buscar a Dios,
y de orar mucho y de ayunar mucho, en un momento se le aparece un ángel, ¿no es cierto? Y aparece con algo acerca de Jesús, donde empieza a decir que, por ejemplo, Jesús fue engendrado por Dios Padre en carne y que tuvo una intimidad con María, y la concepción de Jesús es una unión, entre comillas, carnal. Y usted dice, pero pastor, ¿eso es así? En el trasfondo es así. Hay otros que por ahí te dicen, no, lo que pasa es que Jesús es una creación. Otro por ahí te dice, no, Jesús es el arcángel Miguel encarnado. Otros por ahí empiezan a través de estas revelaciones, a hablar acerca que la expiación de la cruz no se culminó en la cruz, sino que tuvo que después ver una revelación donde posteriormente hay otra manera de agregar a la expiación ya previamente hecha en la cruz. Entonces, esos mensajes de transformo van a, de alguna manera, a veces arrastrar a las personas sinceramente buscando de Dios y buscando de Jesús, con un trasfondo que la verdad no tiene que ver con las Escrituras o con la revelación de las Escrituras. Así que lo que quiero compartir hoy es lo que se utiliza a veces una palabra que se llama apologética, o también lo que se llama apología. La frase más común que habrán escuchado en algún noticiero es que alguien comienza a hablar acerca del delito y de los ladrones y de los jueces y dice, está haciendo apología del delito. Entonces, en síntesis, lo que tiene que ver con la apología, dice el diccionario que es hablar en defensa, ya sea en teología o en literatura, consiste en la defensa de la fe conforme a una posición y un punto de vista. Esta palabra apologética proviene del griego que designa una posición militar contra el ataque. Entonces, lo que hoy vamos a hacer, de alguna manera, es una apologética sobre la persona y la obra de Cristo. ¿Está? Por eso, de alguna manera, he puesto esto de iniciar. Pablo, por supuesto, dice lo siguiente: porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, el centro que uno tiene que tener en claro cuando uno cree en el Evangelio es qué persona es Jesucristo y qué es la calidad de la obra. Porque cuando yo descalifico la persona de Cristo, también descalifico su obra. Y si yo descalifico las dos cosas, tenemos un problema con la salvación y con la gracia de Dios. Entonces, un poquito es en este día hacer eso. Así que ese es el texto. Vamos a utilizar entonces dos textos, a ver si estoy bien. Sí. Dos textos que nos van de alguna manera de guía. Lo puedo leer ahí, lo leo acá. Es un texto muy conocido que está en el libro de Apocalipsis y dice lo siguiente: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Es un sello, es una marca de Jesús. Y aquellos los lectores que leen el Apocalipsis saben que es el inicio del libro donde aparece a Juan. En este primer texto, después vamos a hacer el segundo texto, cuando después se describe la persona de Cristo glorificado con su nueva imagen, se va a repetir esta idea que después lo quiero continuar en el próximo paso. Lo primero que quiero detenerme aquí es de alguna manera que dice yo soy el alfa y la omega. Por supuesto, para nosotros alfa y omega no usamos porque eso tiene que ver con el alfabeto griego. Pero si lo lleváramos a la actualidad, nosotros podríamos decir que él es la A y es la Z, ¿sí? Ahora es muy interesante que cuando hablamos de la A a la Z, abarca todo el abecedario. Y con el abecedario nosotros logramos construir palabras. ¿Me van siguiendo? En cierto sentido lo que está diciendo es todas las palabras, pensamientos, hechos que se puedan expresar están en la persona de Cristo. Cuando nosotros hablamos acerca de la palabra, acá habla acerca de la palabra escrita. La palabra solamente lo tiene el Creador, Dios, que ha hablado, y sus criaturas, que somos nosotros, las personas, que hemos sido creados con la palabra articulada.
Nuestros animales, por supuesto, no tienen palabra articulada, independientemente que si usted tiene en su casa un loro, ¿no? Y le enseña a cantar coros y todo, o alguno le enseña malas palabras, por supuesto también, se puede enseñar cualquier cosa, pero terminará en su frase repetitiva. Esto no indica que el loro sabe hablar, ¿no? No sabe hablar, él repite algo por el oído, por repetición. Pero el ser humano fue creado con la palabra articulada, ¿sí? Pero no así la escritura. La escritura tuvo una evolución. La escritura nace desde lo que ustedes habrán ido a lo mejor en el norte a ver las cuevas rupestres donde están pintados a veces los animales, el aborigen con la flecha. Eso fue lo que se llamaba la primera parte aborigen o la primera escritura llamada pictografía elemental, donde es la forma de comunicación lo más básico en la escritura. Con los años se fueron evolucionando y aparecieron lo que llamamos los pictogramas. Ya ahora esa figura comienza a tener algún dibujo, ¿no es cierto? Se ve mucho en los jeroglíficos egipcios, ¿no? A veces el ojo con una lágrima que expresan una idea. Más adelante eso fue siguiendo y de ideogramas se pasa a ideogramas donde ya el signo comenzaba a tener idea, un concepto, y finalmente va a terminar lo que es fonograma, que ya ese dibujo empezó a tener sonido. Terminando entonces así en el tema de los alfabetos. Entonces, en síntesis, la palabra es un pensamiento para nosotros interno que lo podemos expresar. Lo que ustedes escuchan de mi palabra es lo que yo estoy pensando ahora. ¿Ven? Entonces, ustedes piensan, ¿no? Piensan una palabra y lo tienen que expresar. Entonces la palabra es el pensamiento. Entonces desde el concepto de Dios, Jesucristo es todo el conocimiento, la omnisciencia, la omnipotencia, la no omnipresencia. Él es el todo, Él abarca todo, desde la A hasta la Z. Eso nos va dando argumento, como dice ahí, ¿no es cierto?, que Él dice que dice Señor y Dios. Pasamos al segundo pasaje, que es similar, pero aquí entonces ya no habrá la misma idea. Dice, cuando vi, esto es después que Jesús se revela a Juan en una forma gloriosa, caí como muerto a sus pies y su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí vamos a estar hablando entonces de ahora que hemos visto que Jesús contiene todo, pero a su vez en Él se inician todas las cosas y en Él finalizan todas las cosas. Ese concepto de yo soy, ¿no es cierto?, tanto se menciona aquí como que se menciona ahí, eso determina que Él utiliza la forma declarativa de cómo se revela a Dios incluso en el Antiguo Testamento. Para los lectores y estudiosos de la Biblia, pero a lo mejor aquí alguno está recién comenzando y dice, ¿de qué me están hablando cuando me hablan de Moisés y todo eso? En un momento Moisés tiene la oportunidad de encontrarse con Dios, se aparece en una figura que es una zarza que estaba en el desierto ardiendo. Entonces, él fue designado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y en su momento estaba ahí delante de Dios preguntando, ¿y ahora cómo le voy y le explico a este pueblo qué Dios es? Entonces la Escritura dice que entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y le digo, el Dios de su padre me ha enviado a usted, tal vez me diga, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Moisés, yo soy el que soy. Añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, esta aplicación que aquí aparece en la revelación del yo soy, implica literalmente que Jesús es Dios. Entonces, cuando Jesús estuvo caminando por la tierra, ¿sí?, y en todos los evangelios lo va mencionando y a través de la historia, Él va a decir, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid. Él es el yo soy. Entonces esto nos va demostrando literalmente como base
que Jesús es Dios. Vayamos entonces ahora a ver la primera palabra que tiene que ver entonces con esta idea que hemos visto ahora, que Él es el primero y es el último, que tiene que ver con la idea del principio. Cuando hablamos de esta idea de principio, quiero hoy mostrarles que existen dos conceptos de principio. ¿Sí? Hay dos principios. La idea del principio, como se dice, es de alguna manera aquello que se inicia en un instante, pero también tiene que ver con algo que procede de un elemento. A modo de ejemplo, yo le decía recién que Jesús en sí mismo es todo. Es omnipresente, omnisciente. A su vez, se le determina a Él como la sabiduría de Dios. Uno de los libros, llamado Libro de los Proverbios, que es un libro poético del pueblo de Israel, describe esta sabiduría personalizada. Y en esa sabiduría personalizada se involucra la persona de Cristo. Y determina, y leo el texto ahora para mostrarle entonces estas dos ideas, quiero hablarles entonces de estos dos principios. Dice el texto de Proverbios 8:22, y después lo pueden buscar en su casa. Él dice así: el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio de los orígenes de la tierra. Entonces se divide entonces en dos principios. Hay un principio antes de la creación, ese es el primer principio, donde se origina todo lo que tiene que ver con el segundo principio. ¿Me hago entender? Esto es la idea de la teoría del Big Bang, ¿viste? Todo eso es la teoría del Big Bang. Bien, perfecto. ¿Y quién dio la explosión? Es decir, existió la explosión, vamos a aceptar la teoría así como una teoría. Suponiendo que explotó, ¿sí? Como dicen. Bueno, ¿y quién lo hizo explotar? Es decir, solo se explotó, como que autoexplotante fue. Ven que la lógica indica que para que produciera esa teoría, funcionara la explosión, tuvo alguien que patear la pelota al iniciar, ¿no? Es poner la pelota acá y se vamos a jugar al partido. Y bueno, ¿y quién patea primero? Es más o menos la idea. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? De allí que incluso más adelante, si ustedes leen, esto es muy interesante, va describiendo cómo fue funcionando. Y dice, yo estaba junto a él como arquitecto. Yo era su delicia de día, regocijándome todo el tiempo en su presencia. Esa palabra arquitecto es una palabra originalmente entonces llamada arché, que significa que es la fórmula de todo lo creado. Entonces quiero hablar un poquito para mostrarle y certificar esta idea de que Jesús es antes de la creación. El mismo Señor Jesús lo mencionó y a mí me encanta siempre la oración de Jesús, llamada la oración sacerdotal de Juan 17, donde tiene esta conversación personal, ¿sí? Él dice así: ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía antes que el mundo existiera. Entonces, es decir, que Jesús, antes de la creación, tenía una gloria y estaba en una gloria previa a eso. ¿Ven? Otro de los pasajes en el mismo Juan 17 dice: Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Y finalmente, Efesios dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha en Él. ¿En quién nos escogió antes de la fundación de Cristo, del mundo? Cristo. Entonces, el origen de toda la creación, su fuente, es el mismo Dios y es el mismo Señor Jesús. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Los veo pensando, pero esa es la idea. La segunda idea, entonces, vimos que es el origen de todo. Miren, a ver si se lo doy más a un ejemplo práctico. Todos creen en el cielo, ¿no? ¿Creen que existe un cielo? Si tuvieran que identificarlo, ¿dónde estaría? Todos apuntan para acá y los que están del otro lado de la tierra apuntan para acá y los que están acá apuntan para allá y los que apuntan para allá, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos, ¿no?, bíblicamente, que esta idea del tercer cielo. Ahora, el tercer cielo es el trono de Dios.
Pregunta, ¿qué fue lo primero que se estableció? ¿El trono de Dios o la creación? El trono de Dios. Sí, es decir, Dios siempre tuvo su trono. Entonces, todo está originado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que describe la Biblia acerca de la presencia de Dios, incluso en Apocalipsis, de los ángeles, arcángeles, de los serafines, de los seres vivientes, toda esa descripción, incluso de Ezequiel, es mucho más real de que es nuestra tierra, porque la creación es posterior a eso. Y su origen parte de Dios. Para certificar eso, por supuesto, hay pasajes que ustedes conocen. Siempre me gusta esto. Miren, Jesús es la imagen del Dios. Dice Juan, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, los ha dado a conocer. Él es, dice Colosenses Pablo, la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Miren, por Él, sí, esto es por Él, sí, por Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Qué cosas? Lo que está en el cielo como está en la tierra. Bien, sea visible, lo que nosotros vemos, lo invisible, los platos voladores, los ovnis, todo eso que quieren agregar, todo eso, ¿sí? Lo invisible, sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él, para Él, y en Él, y Él es antes de todas las cosas. ¿Ven la idea de la fórmula de la creación? ¿Ven que Él contiene todo? Él es la A, es la Z. Él contiene todo. Y por eso es Él el principio de todas las cosas y es el final de todas las cosas. Para que se quede tranquilo que si nuestro país no mejora y si el mundo no mejora y si seguimos con un montón de situaciones a nivel climáticos y situaciones y dice esto va de mal en peor y nosotros nos preocupamos, quiero decirle que pese a lo que usted ve, oye y escucha, el control lo sigue teniendo Dios. Y el que certifica es la presencia de Jesucristo. Ya vamos a llegar ahí. Bueno, Hebreos menciona las mismas ideas, ¿no? Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en muchas ocasiones, en muchas maneras, a nuestros padres, los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Paradójico la palabra universo, ¿no? Porque la palabra universo es una palabra, universo, o expresión, o idea. Entonces, cada vez que hablamos del universo, la misma palabra certifica que fue hecho por la palabra. Es decir, que fue creado, como dice la Biblia, creado por la palabra de Dios. Por eso se llama universo. A modo de... Ok. Otro ejemplo rápido. Miren. No se puede engendrar vida si no hay vida. ¿Me entienden? Es decir, para que exista la vida, porque estamos con la evolución, entonces yo sé que a los muchachos los van a marear con la evolución, y entonces empiezan por ahí, y no saben cómo arrancar para tratar de dónde arrancar del principio, porque no hay principio en la evolución. Es complejo, difícil entender el concepto de la evolución, de que esto se transformó en esto, y esto pasó esto, y esto se pasó esto, y esto. Miren, no puede existir vida si no engendra la vida, y la única vida que existe originalmente es Dios. Juan dice, en Él estaba la vida, y es la vida de los hombres. Entonces, la única manera que una criatura de Dios, en este caso nosotros los seres humanos, los ángeles también son creación de Dios, puedan tener vida, es porque Él mismo, desde su origen, de sí mismo, dio vida, por eso hay vida. En cierto sentido, por eso volvemos entregando la vida para volver a la vida. ¿Sí? Muy bien. Segundo tema, historia. A partir de allí, entonces, comienza esta idea de la historia. ¿Sí? Hay una historia
bueno, si definimos historia, tiene que ver, dice, la narración de los sucesos del pasado, generalmente de la humanidad, aunque también puede estar centrada en el humano. Hablamos de historias como mirando al pasado, pero tenemos que empezar entonces desde el principio, que el principio comenzó la historia. ¿Cuándo comienza la historia? Cuando fue creado, por un lado, el mundo, quedando los tres elementos que forman parte de la historia: materia, espacio y tiempo. Aparece entonces después el ser humano, creado por Dios, Adán y Eva. Entonces ahí se comienza a crear una historia, ¿sí? Con dos detalles que quiero solamente detenerme. La primera es que fue creado para ser el gobernador, el mayordomo, el que tenía que administrar su creación. Ustedes pueden buscarlo en Génesis claramente, tener dominio sobre las aguas, sobre los peces, el cielo, la tierra, etcétera, etcétera. Pero el otro elemento interesante es que en este principio de la historia comienza con Dios en el medio ambiente. Dice en Génesis: oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre se escondieron de la presencia del Señor, de Dios, entre los árboles. Eso después de haber caído, haberse rebelado contra el Creador. Pero Dios estaba en medio de ellos. Es decir, que la historia de la humanidad originalmente es no la separación del cielo que tenemos ahora. Dios allá, nosotros acá. Es decir, originalmente su presencia era de tenerlo, digamos, ahí en el medio. ¿Por qué les muestro esto? Porque quiero preguntarles, si usemos un poquito la imaginación en esta historia: ¿qué hubiera pasado si el hombre no hubiera pecado? ¿Lo pensó? Primero, no existiría la muerte. Así que si no existe la muerte, no existen los cementerios. Tampoco la empresa fúnebre, los que hacen cajones. Me van siguiendo la ironía, ¿sí? Tampoco existirían las cárceles, porque no habrían ladrones. Se nos terminaría en el tema de que no tendríamos que tener rejas en las casas, no tendríamos que tener cerrojo, no tendríamos que tener candado. ¡Wow! ¿Qué más podríamos hacer? No, ahí perdimos. Eso es distinto. Eso es distinto. Por supuesto, al no existir la muerte, no tendríamos los achaques que vamos teniendo con los años, ¿sí? Etcétera, etcétera. Es verdad eso. Sí, trabajar siempre, pero fue parte del diseño. Pasa que es otro capítulo, no me quiero ir, pero forma parte del capítulo. Pero sí, por supuesto, no tenía que ver con el famoso sudor de la frente, sino que siempre el trabajo es placentero, en la medida que nos guste hacer el trabajo. Lamentablemente, por supuesto, nos cansamos, nos lastimamos, y ahí entra el tema de la enfermedad. Imagínense que si no hubiera pecado, no existirían los hospitales. Preguntaba si iba a haber médicos. Y yo dije, sí, a lo mejor médicos puede haber, no para curarnos, pero sí para hacer una buena dieta, ¿no? O buenas recomendaciones. Pero sí también podría existir arquitectos, y podrían seguir biólogos, y podrían existir ingenieros. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía que hacer el hombre es tomar el dominio que Dios les dio. Yo, a propósito, como ven, le he puesto de trasfondo imágenes de paisajes. Para que entiendan ustedes que si ahora, con la naturaleza caída y con la tierra lastimada y mal administrada, hay lugares tan bellos que uno quiere irse de vacaciones o simplemente ir y contemplarlos, muestren ustedes qué hubiera sido originalmente si el hombre hubiera hecho una buena administración de la creación de Dios. Yo creo que hoy, en la actualidad, esta serie que nosotros vemos de Viajes a las Estrellas, ¿no?, que ya tienen como 4 o 5 versiones y de todos con la Enterprise. ¿Ven alguno de esos? No. O yo solo me gusta ver eso. ¿Nadie ve Enterprise? ¿Sí? ¿Algunos sí? ¿No? ¿Ustedes no? Star Wars no, porque es mucha guerra. Está bien, pero es una idea. Pero buena la imaginación, pero ¿cómo es? En la línea, digamos así, de Viaje a las Estrellas, desde el 60 que salió la original, continuamente se están viajando y distintas naves, y voy a esto, la aspiración interna. Eso hubiera sido una realidad. Hubiera sido una realidad. Hoy estaríamos administrando muchos lugares, etcétera, etcétera. Así que bueno, la historia, lamentablemente, entonces, esa historia, al revelarse la humanidad, se parte en dos. Por un lado,
se divide, se separa. Ahora hay una historia sin Dios y una historia que Dios va a comenzar a incorporar dentro de la historia en forma paralela para que sea seguir con su historia. ¿Me van siguiendo? Génesis dice así. Que le voy a cambiar aquí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Así que de dos orígenes, de Caín, comienza entonces, y Abel, comienza entonces a marcarse dos. Por supuesto, todo esto termina simplemente en la primera etapa que terminamos con Noé, con el tema del diluvio. Ahí cierra una etapa, ¿sí? La maldad otra vez se multiplicó, se dividió, cierra la etapa. Aparece el diluvio establece un nuevo comienzo de la humanidad, por decir así. El mismo pacto de Génesis arranca, pero ahora con una diferencia que tiene que ver mucho con las personas, ¿sí? Antes las personas vivían con la longevidad, antes vivían 1000 años, ¿sí? A partir del diluvio la vida de los seres humanos comienzan a acortarse y van bajando 300, 400 y como dice el Salmo, llegaron a 120 años de promedio. Pero la idea entonces allí, otra vez Dios establece esta idea. Hay una confrontación continua entre la historia que el hombre está escribiendo sin Dios y una historia que entonces que Dios comienza a otra vez a tomar el hilo porque Él necesitaba retomar lo que se perdió en el Génesis. Por eso existe este principio y este fin. Entonces existe como las películas. Hay un inicio de la película y hay un final de la película. Y en el medio hay todo una trama que normalmente es sabido. Dorita me dice, ¿qué vamos a ver? Le digo, una romántica. Dice, yo ya sé cómo termina. Sí, dice, sí, siempre es lo mismo. ¿No es cierto? Comienza que se conocen los chicos, plin, plan, se llevan bien, se conocen, salen, plin, plan, y en un momento produce la crisis, la chica se va, el muchacho, y en el momento final la chica va a tomar el avión porque se va a vivir afuera y él se queda acá, y al final va, sale corriendo y antes de subir arriba del avión va y se declara. Y agarren que todas son iguales, agarran, no sé, copian y cambian de personaje y la situación. ¿Sí? Pero sea como sea, tiene un argumento. Entonces esta idea, entonces, para que vean, porque esta historia, después vamos a ver que el centro del principio del fin tiene un corazón, que quiero pararme un ratito rápidamente para ver. Sigamos entonces. Dijimos una historia que comienza desde allí. De allí entonces que esta confrontación continuó con toda la época que Dios llamó al pueblo de Israel, hasta el tiempo de Jesús. Entonces Jesús cuando comienza a marcar, yo solamente voy a ir por el lado de Jesús, marcó algunas pautas para entender entonces que esta confrontación hasta la época de Jesús de alguna manera todavía no estaba resuelta. Esta segunda parte que dice Génesis, Él te irá en la cabeza y tú le irás en el talón, todavía no se había cumplido. Jesús, por ejemplo, dice así, o Pablo, vamos a empezar por Pablo. Pablo dice así, si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, el cual el Dios de este siglo o mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces estamos entendiendo que todavía hay una confrontación y existe en alguien que todavía, digamos así, es el príncipe que todavía está de alguna manera mandando y gobernando. ¿Sí? Este concepto de siglo que se menciona acá, en otros se traduce como mundo, tiene que ver entonces con lapsos de tiempo, no tiene que ver con 100 años. Entonces el presente siglo tiene que ver entonces en el momento que Jesús ingresa a la tierra, ¿no es cierto?, a través del nacimiento virginal de María, ¿sí?, y el retorno final en su segunda venida, eso se llama presente siglo, donde todavía el Dios de este siglo tiene en cierto sentido cierto grado de autoridad. No sobre la nueva historia que Dios escribe, sino todavía aquellos que todavía le pertenecen en esa historia. Es muy interesante, Jesús trató de describir, dice, en aquel y aquel, hablando un poco de las parábolas, explicando esto. Aquel quien sembró la semilla entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo o este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. No solamente existe alguien que administra esto, sino tiene un sistema
que lo acompaña, que es lo que llamamos este sistema de este mundo. Principios, valores, creencias, continuamente combatiendo contra eso, continuamente bajando línea, digamos así. Es un combate todavía, y nosotros como iglesia estamos en ese combate. A veces no estamos peleando puño a puño, no es que estamos saliendo a las calles a gritar, pero cada vez que nos plantamos en la palabra de Dios, cada vez que enseñamos la palabra de Dios, y creo que se pagó por algo, ahí está. Cada vez que nosotros de alguna manera nos ponemos firmes en ciertos principios que tienen que ver con la familia, que tiene que ver con nuestra juventud, que tiene que ver con nuestros matrimonios. Todos estos principios y estos valores son combates, porque continuamente nos están bombardeando con nuevos conceptos, con nuestras nuevas ideas, nuevos conceptos de familia. Lamentablemente, y acá hago un paréntesis, lamentablemente se ve en la práctica que todas estas nuevas ideas no mejoran a la sociedad. Y Dori puede dar fe de eso, que trabaja en el juzgado de familia. Es doloroso ver lo que sucede. Y muchas de estas situaciones que hoy estamos con las luchas de interpretación de género, mucho de eso cuando uno va a la raíz es un problema de base de familia. Por la falta del padre, porque la madre no lo pudo, o porque fue abandonado, porque fue abusado. Y hablábamos con Doris en un momento, decía, mirá, si esta persona, el otro día hablamos, esta persona que tenía estas características, sabiendo su pasado, hubiera tenido una familia normal, vamos a decir, papá, mamá, y un ambiente normal, su vida en el actual hubiera sido otra, porque él no tuvo referencia, no tuvo de alguna manera acompañamiento, no tuvo consejo, etcétera, etcétera. Por eso estamos siempre en esta idea del combate. Pero por supuesto, la realidad es que esto en un momento comienza entonces perfilando a lo que es el corazón, es el centro. Lo que yo digo es la obra de Cristo. La obra de Cristo es absolutamente espectacular. No abarca solamente lo terrestre, la obra de Cristo abarca incluso lo celestial. El escritor a los Hebreos, y creo que a lo mejor lo habrá visto con Ángel, es espectacular describiendo la figura del tabernáculo y cómo representa la misma presencia de Dios y cómo el sumo sacerdote hacía estos sacrificios en forma terrestre para demostrar entrar en la presencia de Dios. Y el escritor entonces en forma sublime dice, aquí tenemos un sumo sacerdote que no tiene que compadecerse por su propio pecado. Él es la ofrenda, Él es el cordero, pero a su vez es el sumo sacerdote. Y dice el escritor en una forma espectacular, entonces su sacrificio fue tan profundo que llegó entonces a la misma presencia de Dios. Entonces Jesús empezó a marcar que este enemigo iba a ser derrotado. En una de las parábolas de Jesús dijo, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del siglo o del mundo. Otro texto dice, así será el fin del siglo. Los ángeles saldrán, sacarán a los malos de los justos y los arrojarán al horno y allí será el llanto y el crujir de dientes. Así que ahí tenemos que de alguna manera esta historia que ahora está en conflicto ya precede que esto en un momento va a terminar. ¿Dónde está entonces el núcleo? ¿Dónde está el núcleo o el centro de la historia? La historia del centro está entonces nada menos que en la cruz. Es paradójico, ¿no?, pensar a veces que supuestamente la inteligencia de Lucifer, o Satanás, o el diablo, el nombre que le quiera poner, no haya entendido la cruz. Porque si él hubiera entendido la cruz, el efecto que iba a tener, no haría todo lo posible para mandar a matar a Jesús. Siendo un ser creado, inteligente y todo lo demás, no entendió que pensando que llevando a Jesús en la cruz, él iba a ser derrotado. Pero lo tenía que haber escuchado a Jesús, porque él dijo de esta manera. Jesús le dijo, esta voz que ha venido por causa de mí, eso después de la transfiguración, sino por causa de ustedes, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Si lo hubiera escuchado, a lo mejor hubiera cambiado de táctica.
pero se ve que no entendió. Él pensó que llevándolo a la cruz, por eso dice, si yo soy levantado de la tierra, traeré todos a mí mismo. La cruz se transformó en el eje de la eternidad. El cielo se va a marcar por eso, la historia de la eternidad se va a marcar por la obra de Cristo. Por eso Apocalipsis 5 se muestra esa característica de la adoración y la glorificación de Jesús de tal manera que demuestra que este cordero inmolado o la aparición del león de la tribu Judá es la adoración universal. Ahora vamos a detenernos en un minutito para ver ese momento. Pero entiendan ustedes que sin cruz no hay redención. Sin derramamiento no hay redención de pecados. Por eso de alguna manera el enemigo, si no la gana, la empata. Entonces comienzan a traernos ciertos tipos de evangelio en el sentido donde comienzan a descalificar la obra de Cristo. Con nuevas revelaciones, con nuevas apariciones, y comienzan entonces a desviar. Pero nosotros tenemos que tener eso. Me gusta incluso cuando dijo Jesús que iba a ser el Espíritu Santo. Cuando Él venga, ¿sí?, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El golpe mortal que se menciona en Génesis se produjo en la cruz. El golpe mortal en la cabeza fue hecho en la cruz. El combate central de todo fue la cruz. A partir de allí, por supuesto que el enemigo tiene sus coletazos, sabiendo, como dice, que poco tiempo le resta. Cuanto más corto tiempo le resta, más se expresa. Déjenmelo ejemplificar. Cuando Jesús aparece en escena, una de las cosas que se nota en el misterio de Jesús es la aparición de los demonios. Y en estos tiempos que se van acercando, cada vez la maldad se está multiplicando. Cada vez el mundo espiritual del enemigo se está expresando con más claridad, con más énfasis. Entonces no hay duda que está sabiendo que los tiempos se van acercando y está tratando entonces de dar el último coletazo. Me encanta este libro de Colosenses, lo tengo que leer porque yo siempre digo que esta es una canción de victoria y eso a mí me pone lindo. Dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado todo documento de deuda que consistía en decreto contra nosotros y que era adverso, y lo ha quitado en medio, note, clavándola en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo al público, triunfando sobre ellos por medio de él. La cruz fue el golpe mortal. Por eso siempre estaremos recordando la idea de la cruz. Pero la cruz también hizo otra cosa. Es volvernos a empezar a reconciliar. ¿Sabe? Es impresionante lo que el pecado hizo. No solo afectó al ser humano, sino toda la creación. Entonces, como le decía, la obra de Cristo es tan grande que no solamente tiene que resolver nuestro problema de la humanidad, sino también resuelve el problema de la tierra. La tierra también es redimida o reconquistada o reedificada va a ser. Porque por causa del hombre que pecó, la tierra fue sometida a espinos, a sufrimiento, a que tenemos que trabajar, a que no producen. Imagínense, con todo este efecto, que la tierra no produce todo y es bella, imagínense cuando sea liberada o recreada o hacerla de nuevo. Es interesante, dice el escritor a los hebreos, porque Cristo no entró en un lugar santo, hecho de manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse en la presencia de Dios por nosotros. Y Colosenses agrega a Pablo, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean los que están en la tierra y los que están en el cielo. Por eso cuando nosotros cantamos y adoramos,
estamos adorando a Jesús, su persona y su obra. Máxima excelencia. Si Jesús no hubiera sido Dios, la redención no podía haber sido. A ver, la gente no entiende lo que es rebelarse contra Dios. La gente a veces no percibe lo que es el concepto del pecado. Pero Dios es 3 veces santo. Que sus criaturas, hablando de creación humana, se hayan rebelado contra Él desobedeciéndole, es difícil que la criatura pueda redimirse. Por eso el salmista dice que se buscó a ver si había uno justo, a alguien que podía representar a la humanidad. Nada. Pero los ángeles tampoco pueden hacerlo. Los querubines tampoco lo pueden hacer. Los arcángeles tampoco lo pueden hacer. Los seres vivientes tampoco. Porque allí en el Apocalipsis se estaba preguntando quién era digno y se buscó en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, alguno digno de representar, de ser el mediador. No existe. Entonces, cuando desaparece esta creencia donde tratan de que Jesús sea creado, que es de esto o aquello, están sacando la esencia, porque si Cristo no fuera Dios, no había manera. Por supuesto, Dios hombre, estamos hablando 100% hombre, 100% Dios, estoy certificando su deidad, sería imposible la redención. Solamente Él, despojándose, como dice, despojándose de su gloria y haciéndose hombre y siendo obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Pero Él se tuvo que despojar de todo lo que es Él, tomar esta forma humana y estar en medio de nosotros. Y por supuesto, la cruz nos va a dar ya la perspectiva futura. Y a mí me encanta, la he pasado hablando con un hermano, estábamos hablando sobre de cosas de la vida. Le digo, mira, lo que pasa es que bajamos mucho la vista nosotros. Estamos muy, muy abajo, miramos siempre acá. Es medio como Salomón, he visto debajo del sol. Entonces todos miramos debajo del sol. Pero nosotros tenemos que entender que nuestra vida está mirando hacia arriba. Porque el programa de Dios no es esta vida, el programa de Dios es la continuación de esta vida. Recuerden que tenemos todavía 2 etapas más. Después que nos morimos hay una etapa hasta que venga el Señor, el presente cielo, hasta la resurrección. Ahí es una segunda etapa. Si viene antes, la achicamos. Pero si no, hay que estar en la espera final de la resurrección. Y después la última etapa es la resurrección. La resurrección final, entonces, es el cierre final de nosotros, de la redención. Así que vamos allí. Por supuesto Jesús lo mencionó diciendo, me encanta eso, aquellos que dejan las cosas por el reino, ¿no? Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¡Wow! Pero lo que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan matrimonio, así que es otro cantar. Otro tema para hablar. ¿Qué más puedo decir? Bueno, Efesios, por encima de todo principado, autoridad y poder, dominio, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Él tiene el poder ahora y tiene el poder de continuación. Quien está en Cristo está ahora y continúa la historia. Me encanta eso. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay una explicación que me gustó mucho sobre este pasaje que decía que nosotros, los seres humanos, somos monumentos vivientes de la gracia de Dios. Vieron que normalmente van a veces en las calles principales, hay uno que está, ¿no?, pintados algunos. No sé si se ve acá en la calle Florida, pero a veces uno lo ve, ¿no? Y está, ¿viste? Y por supuesto, la idea es que nosotros, esta idea por eso dice, para mostrar en los siglos venideros, cuando andemos en la presencia de Dios, en cielo nuevo y tierra nueva y todo lo demás, todos los seres creados, los ángeles, los serafines, nos van a mirar y van a decir, estos están acá por la gracia de Dios. Estos son pruebas de que en un momento se rebelaron contra el Creador y ahora, por la gracia de Dios, están acá. Seremos monumentos vivientes. Me encanta.
Bien, hacemos el final. Muy bien, ¿no? Voy a terminar temprano. Vamos con el final. Entonces dijimos, repasamos, entonces es el principio, es el fin. En el medio de este conflicto, el golpe final al enemigo está en la cruz. Por eso es importante predicar, como dice Pablo, la cruz de Cristo. Como dice, el que cree que Jesús murió, resucitó y ascendió en los cielos, el que cree, lo quiere y lo confiesa, entonces será salvo. Pero la historia final, que tiene que ver con el Omega, es que Él es el final de la historia. Aquellos que les gustan estudiar, por supuesto, las Escrituras, pueden ver entonces todo el movimiento del pueblo de Israel, ¿no? No sé si han visto siempre la idea de los babilónicos, los asirios. ¡Ah! Pero saben que los babilónicos, de toda su maldad, o toda su estructura, su imperio, fue permitido por Dios. El profeta Isaías dice, ojo que me toque a los babilónicos, porque yo los he levantado para una causa. Y en el momento que yo decida, van a caer. Y así sucedió. Cuando el pueblo de Israel tuvo que volver, agarró y dijo, Ciro, que era el rey de Persia, dijo, Ciro es mi siervo, es mi pastor. Yo lo voy a levantar para que devuelva. Así que hasta los imperios, dentro de su soberanía, Dios los tiene controlados. Por eso el final de la historia. Pero el final más fuerte, y esto es un poco choqueante, es cómo termina la historia. No voy a entrar en varios conceptos que tienen que ver con lo escatológico, pero por lo menos quiero asentarme en dos cositas o tres. La visión que uno ve en Apocalipsis 5, cuando Juan se encuentra ahí viendo la gloria del Señor, y en su momento se empiezan a preguntar que había unos sellos para abrir, ¿no? Unos modelos tipo romano que se van abriendo, etcétera, etcétera. ¿Qué significaban los sellos? Que iba a haber una consecuencia o una secuencia de una actividad que traba con la idea de juicio. Esos juicios están directamente diseñados, preparados para un tiempo en la humanidad para el cual Dios, en cierto sentido, les va a hablar a través de ciertas situaciones que va a pasar en el mundo, que no está lindo para contarlos en una noche. Pero lo que quiero asentar, que por qué se buscaba uno digno, porque solamente tenía que ser un digno que venía de la humanidad. Porque tenía que ver con lo terrestre, tenía que ver con la tierra, con quien alguien tenga autoridad. Y el hombre originalmente en el Edén pierde toda autoridad y dominio sobre la tierra. Jesús lo reconquista en la cruz. Él se transforma entonces ahora en lo que se dice en la Biblia el Goel, el pariente redentor. Él tenía el derecho entonces a iniciar esto. Y en esa búsqueda de quién era digno de iniciar este tramo final de la historia de la humanidad, es donde aparece el Señor en forma de cordero y también como el de león. Y dice, digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste, mire, inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, pueblo y nación. Vi un ángel poderoso que anunciaba con gran voz que eres digno de abrir y desatar los sellos. Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir ni mirar su contenido. Y entonces Juan lloraba un montón, hasta que aparece Jesús en escena, y después, por supuesto, eso va a suceder. Jesús lo mencionó a modo, Jesús dijo así, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá. Y usted dice, pastor, qué lindo final para un mensaje. Espere. Esto es como las películas, ¿viste? Entonces llega al final con la tensión. Pero la mirada gira hacia nosotros. La mirada gira a la gran noticia que Él vendrá por nosotros. Muchas veces cuando vamos a los servicios de hermanos que parten, que nos permiten dar una palabra, utilizamos estos pasajes creando la esperanza de aquellos que partieron, como dice Pablo, de un día resucitar. Y uno de los pasajes
de Tesalonicenses, dice, por lo cual le decimos esto de palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, precederemos a los que durmieron, pues el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, me encanta esto, entonces nosotros, los que estemos vivos, si llega, y que permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Qué sucederá acá? No lo sé. No me quiero quedar. Pero sí sé de que como iglesia tenemos la gran esperanza, que si morimos resucitaremos, pero si no, vendrá el Señor. Pero espere que la historia no termina acá. Miren lo que dice 1 Corintios, hablando posteriormente de la resurrección. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio, toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo será eliminado, es la muerte. La conclusión final es que Él va a tomar todo dominio de nuevo. Y una vez que cierre la historia, esta historia que se alejó, del hombre que se alejó de Dios, y que Dios utilizó la historia para reconciliarlos, y aquellos que entraron en la historia de Dios, todos aquellos que de alguna manera se alejaron, entonces todos esos dominios se tornarán a los pies de Cristo, los devolverá a su idea original y comenzará entonces el tiempo final. La historia que comenzó en el Edén, donde Dios se paseaba en el medio y hablaba con Adán, el sueño de Dios de que su creación sea administrador de su gloria, de administrador de la tierra, de sus recursos. Ese sueño que quedó truncado ahí por la rebelión, ahora por la reconciliación, comienza a tomar un nuevo panorama. Salteando varias cosas de la escatología, al final, dice Apocalipsis, una vez que Dios haya terminado el juicio justo que hace Dios al final de todo, no sabemos cómo será, si será esta tierra que será reestructurada nuevamente de cero, o será algo nuevo. Sí sabemos de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice Apocalipsis que vio Juan un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, miren ustedes ahora el retorno de la presencia de Dios en medio de nosotros, cara a cara. El tabernáculo de Dios estará entre los hombres y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo. Impresionante. Mire que la historia no termina ahí. Si por alguna razón arrastraremos cosas, y es largo para explicarles, de este mundo y nuestras historias, porque por lo que describo vamos a tener memoria, Dios ha decidido enjugar toda lágrima de nuestros ojos, porque ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Conclusión o decisión. Cristo es el principio y es el fin. Es el primero, es el último, contiene todo. Todo creado por Él, por medio de Él y para Él. La obra de la cruz es única, suficiente. Tenés que descansar tranquilo en la gracia de Dios. Que si depositaste tu fe en la persona de Jesucristo y en su obra, como diría el gaucho, podés dormir sin frazada. Tranquilo,
porque la obra de Cristo es absoluta, no se le puede agregar nada. No, pero pastor, mire que no puedes agregar nada, eso es gracia. Todo lo que haga después es simplemente por amor a Él. Pero quizás en esta noche, y quizás alguien que comparte con nosotros a través de YouTube, quiero desafiarles a que ustedes puedan tener una verdadera fe en la persona de Cristo. Este Cristo que la Biblia enseña. Este sacrificio que la Biblia enseña. Y has tenido tu duda, porque dijiste, bueno, vamos a ver si es posible. ¿Qué pasa? Que todas las religiones tienen algo de verdad, todos los caminos de alguna manera tienen de verdad. Y Buda dijo que Jesús era un iluminado, y otro dijo por ahí que era un profeta, y usted, simple. Si crees que Jesús es el Señor, que fue aquel que resucitó, como dice acá, estuve muerto y resucité, y vivo por los siglos de siglos, serás salvo. ¿Decides por Cristo? ¿Te animás allá donde estás, en tu corazón? No te voy a hacer ni levantar la mano, ni te voy a... Pero ¿por qué no cierran un minutito sus cabezas, un momento así de reverencia? Denle un minutito para aquel que a lo mejor allí en su mente y en su corazón siente que Dios le ha hablado, siente que el Espíritu Santo le ha hablado y quiere en su corazón creer en Jesús. Pero pastor, ¿cómo lo hago? Simple, sencillo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pues simplemente dile, Señor Jesús, en esta noche creo en ti. En esta noche, aunque no sé un montón de cosas, creo que moriste por mí en la cruz. Creo que soy pecador y necesito perdón. Acá está mi vida, acá está mi corazón, acá está mis problemas, acá está mi situación, acá está mi atadura, acá está mi necesidad, acá está mi enfermedad incluso. No hay mejor que una oración puesta en la fe en Jesús para el perdón de pecados. Quizás tu vida está medio tambaleando, ¿no? A veces sucede. Tanta información, tanta pantalla y estamos bombardeados y a veces hasta nos transmiten la desesperanza. Pero qué lindo es mirar hacia arriba y ver a Cristo. Aferrarte 24 horas, todos los días. En buen sentido, no sé decir fanático, pero por lo menos ser apasionado por el Señor. Hay un final feliz y una idea feliz de Dios para nosotros. Mientras tanto, estaremos aquí. Señor, gracias. La idea de compartirte para reafirmar lo que tú eres, Señor, y lo que hiciste, Señor. Sé que dabas para más, pero por lo menos, Señor, esta es la idea en esta noche. Bendice a cada corazón que ha recibido esta semilla, que les pueda fortalecer interiormente. Aquel que tomó una decisión interna, allí en la soledad de su corazón, Espíritu Santo, marca su vida, que sea un antes y después. En el nombre de Jesús. Amén.